Buenas tardes, estás en Cuando Todo Falla y hoy tenemos otra vez el gustazo de tener a Óscar Barrios García, fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo y está en la Fiscalía General del Estado. Hace un par de semanas os acordaréis que nos estuvo contando el delito de riesgo y ha decidido repetir porque además nos va a ayudar a contarnos algo tan interesante como es el desarrollo de un proceso penal. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Javier. Pues nada, muy contento de estar otra vez aquí contigo y bueno, eso de que el ser humano tropieza dos veces en la misma piedra, que en este caso no es cosa mía, es cosa tuya, por, No, 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 no. por llamarme. Que va, que va. De verdad, o sea, es uno de los podcasts y de los episodios que más visitas ha tenido, que más correos hemos recibido. Incluso te digo, incluso a nivel de compañeros del trabajo que me han dicho, fíjate qué curioso. Oye, que lo que nos contabas es verdad. Digo, hombre, Ya, digo, no ya, dudabas. O ya, sea, ya. Está bien, yo está bien, está me he bien, está tenido que bien. traer aquí a toda una autoridad para que me crea. Digo, no importa, no está mal. También me sirve, también me sirve. Mira, no Así sabía que que podía hacer de notario de la, de la realidad de Javier. bueno, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces no importa lo que dices, importa quién lo dice. Y eso es así. Tú puedes estar repitiendo una Ya, cosa muchas veces y dices, bueno, sí. ya te Y viene entiendo, uno sí. de fuera y le da toda Ya. la... Te valida el proceso en 2 minutos, ¿eh? Es una cosa tremenda. Así que nada, bueno, pues hoy habíamos quedado que íbamos a hablar del desarrollo de un proceso penal, ¿no? Entonces, lo primero que yo te quiero preguntar es, en el inicio, ¿qué da Sí. lugar a un proceso penal en materia de de siniestralidad laboral? ¿Esto cómo empieza? Vale, esto, hablando de supuestos en los que se haya producido un accidente, podemos decir que en cualquier tipo de accidente de trabajo que da lugar a una intervención, por ejemplo, o sanitaria, al hecho de que la administración sanitaria, los médicos tengan que actuar, esto siempre va a dar lugar a un procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque la administración sanitaria, los médicos tienen la obligación de elaborar un parte de asistencia y entre otras cosas tienen que indicar cuál es la razón de esa asistencia. Si ha O sido sea que, consecuencia de una agresión, si ha sido consecuencia de un accidente de tráfico o si ha sido consecuencia de un accidente de trabajo. Ese parte de asistencia le elaboran e indican que ha sido consecuencia de un accidente de trabajo. Eso se remite al juzgado porque es un parte de asistencia de carácter judicial y a partir de ahí se abre un procedimiento. El desarrollo de ese procedimiento es lo que puede cambiar. o sea que yo cada vez que tengo un accidente, se me accidenta Ujú. un trabajador, llamamos al Sí, SAMUR, se activa un protocolo y a vosotros os llaman. O sea, no, os llaman, os puede llegar o no os puede llegar, entiendo. efectivamente, efectivamente. Eso se remite al juzgado y el juzgado automáticamente abre un procedimiento, incoa lo que se llama unas diligencias previas. El desarrollo de esas diligencias, la investigación de ese hecho es lo que puede variar en función pues, de muchas circunstancias, de si ha intervenido también la inspección de trabajo y ha elaborado el acta, si se ha formulado una denuncia por parte del trabajador fallecido. Claro, eso, o si se ha elaborado un atestado por parte de la policía que haya intervenido en ese accidente. Eso es lo que cambia un poco el desarrollo posterior. Claro, bueno, con esto lo único que quiero recordar a la gente es Mm. a ver si ahora estáis en un accidente y no llamáis al SAMUR, para que no, o sea, no, que somos, Claro, a ver, que claro, el ser ya, ya, humano es ya, así, ¿eh? ya, 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 ya. No, no, a ver, que entiendo que la asistencia Primero, del trabajador afectado es lo principal. Las consecuencias posteriores, obviamente, no siempre que se produce un accidente de trabajo, en todas las ocasiones se va a dar lugar a una responsabilidad penal. ¿Que da lugar a un procedimiento penal? Sí, pero de la misma forma que ocurre en un accidente de tráfico. Esa asistencia da lugar a la incoación de un procedimiento, que luego el resultado y el desarrollo y el éxito final o el resultado final del procedimiento es distinto, obviamente. vale, ya hemos tenido el accidente, Mm,
ha venido el SAMUR, ha venido, entiendo que policía judicial también, investigan el accidente. A ¿Qué ver, pasa? no en todas las En todos, ocasiones no en investiga. todos. Claro, yo creo que en los últimos datos se hablaba de que había habido unos 300.000 accidentes el año pasado, 300.000 accidentes de trabajo. Evidentemente, la policía judicial, en el caso de fallecimiento, va a intervenir siempre porque hay una actuación que es un levantamiento de cadáver en el que, aparte de estar el forense, va a acudir la policía judicial. Pero en accidentes menos graves o en accidentes leves, la Ya policía no investigan. suele acudir, no suele acudir a esa actuación. Puede actuar después, claro. Vale. Entonces, hemos tenido un accidente, vamos a poner un fallecimiento, un accidente Sí, grave, sí. y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Actúa policía judicial, entiendo que policía judicial investiga, te llaman. Cuéntanos, ¿cómo funciona esto? A ver, sí que, como he dicho, se comunica el parte de asistencia o el parte de, en este caso, de fallecimiento del trabajador. La policía judicial seguramente habrá elaborado un atestado, se ha iniciado un procedimiento judicial. Entonces, a partir de ese momento, ya nosotros, en lo que es la fiscalía, una vez que el procedimiento judicial está incoado, empezamos a trabajar. ¿Con qué trabajamos? Evidentemente con los datos que conozcamos. Si tenemos conocimiento de datos suficientes como para iniciar una toma de declaraciones, eso es lo que haremos. Pero es cierto que en la gran parte de las ocasiones nuestra actuación se produce sobre todo a partir del momento en el que tenemos un elemento fundamental que es el acta de infracción que ha sido elaborado por parte de la Inspección de Trabajo o el informe que suele ser hecho a la vez por parte del Instituto Regional o del organismo autonómico encargado de la investigación de los accidentes, encargado de la seguridad y de salud de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ese documento nos da muchos datos que a lo mejor no aparecen en el atestado porque no siempre, a ver, no siempre se produce una denuncia a consecuencia de un hecho de este tipo en el que nos aporten los datos necesarios para poder ir investigando. Pero teniendo un acta de infracción, tendremos, si ha sido con sanción, la identificación de una empresa. En ese acta de infracción aparecerá la investigación realizada por la Inspección de Trabajo, donde nos indicará a quién ha tomado declaración, quiénes son los cargos a los que ha tomado declaración, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí nosotros podemos empezar a investigar y a deducir posibles responsabilidades y decidir a quién llamar y en calidad de qué. Esto se puede producir con el acta de infracción, pero si consecuencia del atestado tenemos datos, como a veces tenemos datos suficientes de la empresa, de las personas que estaban en el lugar de los hechos, de la identidad del empresario, no sé, de la identidad del coordinador, de la dirección facultativa, en el caso de un fallecimiento en una obra de construcción. A partir de ahí nosotros actuamos e instamos la práctica de las diligencias que consideramos necesarias. Y También una es duda, cierto, dime. perdona, Javier, también es cierto que es una forma menos conocida, que es la iniciación del procedimiento desde la Fiscalía. Em, la Inspección de Trabajo tiene una instrucción del año 2007 en donde se refleja la obligación que tienen de comunicar todas las actas de infracción en el caso de fallecimientos y en el caso de accidentes graves y en otra serie de supuestos, como por ejemplo en supuestos de paralizaciones donde se haya apreciado un riesgo grave para la seguridad de los trabajadores, que son remitidas no ya al juzgado, sino a la Fiscalía. ¿Qué hace la Fiscalía? Eh, Elabora o inicia su investigación en el marco de un procedimiento específico nuestro de la Fiscalía, que son las que se llaman las diligencias de investigación preprocesal. Eso no debe de ir paralelo al procedimiento judicial. Quiero decir, una vez que recibimos ese acta de infracción, nosotros tenemos que comprobar en primer lugar si existe un procedimiento judicial. Es cierto que por regla general siempre debe existir ese procedimiento judicial, pero si no existiera, nosotros en ese marco de procedimental propio de la Fiscalía podemos practicar determinadas diligencias que pueden ser muchas, porque ya tenemos un documento importante que es el acta de infracción, y a partir de ahí
sobre todo tomar declaraciones testificales, declaraciones de futuros investigados. Nosotros tomaríamos declaraciones de futuros denunciados o de futuros querellados, y a partir de la práctica de esas declaraciones, de la solicitud de determinada documentación y de la práctica de otras diligencias, siempre y cuando no afecten a derechos fundamentales, que es la valla que tenemos nosotros que no podemos saltar, diligencias que vulneren derechos fundamentales. Con todos esos documentos y el resultado de esa investigación, nosotros podemos presentar una denuncia ya con un relato de hechos más o menos conformado y una serie de personas que aparecerán como denunciadas, que se envía al juzgado. Y ese es un elemento, o sea, es un elemento importante para iniciar procedimientos de este tipo. Vale, me surge una duda. Sí, Esto es un procedimiento que iniciéis vosotros, sí, pero cuando hay un accidente grave, yo a lo sí, largo de mi carrera profesional sí. pues hemos tenido accidentes graves Mm, y me ha tocado ir a declarar a policía judicial. sí, sí. El hecho, ¿siempre vas a declarar a policía judicial? O, por ejemplo, si es un procedimiento que es como consecuencia de un delito de riesgo, ¿os va a vosotros directamente y ahí policía judicial no interviene? ¿O Claro. siempre interviene policía judicial? Claro, este procedimiento de la Fiscalía, que no es un procedimiento judicial, fundamentalmente se da cuando existen actas de infracción por delito de riesgo exclusivamente. No ha habido un accidente, con lo cual no habrá habido una asistencia médica, que es lo que justifica la aparición del procedimiento. En el caso del delito de riesgo, no hay ningún resultado, seguramente no habrá ninguna intervención judicial porque la primera comunicación es del acta de inspección a nosotros. ¿Qué es lo que al menos, a ver, en algunos sitios sí que el fiscal lo que hace es oficiar a policía judicial para que practique determinadas diligencias y a lo mejor, pues sí, hay personas que tienen que ir a declarar ante policía judicial como parte de esa instrucción dada por el fiscal de conformar ese atestado que sí ha aparecido en un accidente donde hay un lesionado, pero en el caso de un delito de riesgo no. Pero lo habitual es que la toma de declaración de esa persona responsable de ese delito de Ajá. riesgo se haga en la sede de la Fiscalía con la asistencia de abogado, de la misma manera que se le tomaría declaración cuando interviniera en un procedimiento judicial. Esa toma de declaración de acudir a policía judicial, cuando hay un procedimiento judicial abierto, será siempre bajo el paraguas de la instrucción judicial, claro. Y, a ver, joder, se me agolpan las preguntas. Eh, Esa declaración se toma en fiscalía. Has dicho que ya Sí, con asistencia de letrado. sí, Es sí. decir, que ya vas en calidad, ya no vas como testigo. O sí puedes ir como testigo también. No, a ver, nosotros cuando llamamos a alguien para que se esté acompañado de letrado es porque consideramos que algún tipo de responsabilidad puede tener. Con lo O sea, si cual, a mí en mañana ese me caso, llamáis, sí. si a mí mañana me llama la fiscalía, yo Mm. mañana voy, casi seguro que es porque se ha determinado que algo tenía yo que ver en eso. No, no, porque nosotros Ah, no. también podemos llamar a personas para que intervengan en calidad Ajá. de testigos. Por eso cuando se cita, ya se les anuncia en la calidad En en calidad la de que que van a van. declarar. Claro, claro, claro. No sé. Perfecto. eh, A ver, y funcionamos un poco como los juzgados. En el momento en el que estamos tomando declaración a una persona que se le ha llamado en calidad de testigo, pero sospechamos que puede tener algún tipo de responsabilidad, evidentemente ahí la declaración se para, se le informa de sus derechos y se le citará para otro día para continuar. Oye, y cuando estéis tomando declaración, Mm. eh, l- en Roma, o sea, se utilizaba mucho la expresión de la cara. O sea, vosotros, ¿cómo hacéis ese proceso de dar la credibilidad, no dar la credibilidad? O sea, ¿cómo lo manejáis? O sea, por contradicciones que se van entrando y dices, espera, tiempo, porque tú testigo no eres, tú tienes algo más aquí que Ya, contar, ¿no? Eso como claro, se... no, no, a ver, esa parte casi es más propia de los de los jueces. juzgados, Ajá. de los órganos de enjuiciamiento, el hecho de, bueno, de valorar la credibilidad.
nosotros valoramos la credibilidad en función de los datos y de los hechos que podamos tener, porque también Javier piensa que es una fase muy, muy incipiente de la investigación. Son digamos, los primeros momentos donde como fundamentalmente ha de garantizarse los derechos de todos los que allí puedan intervenir, pues no ya acudimos a ver si es creíble o no creíble, sino si tenemos lo mínimo para poder formular una denuncia. Luego, a lo largo del desarrollo del procedimiento, pues evidentemente la información que pueda incorporarse a ese procedimiento nos va a dar más datos más allá de la credibilidad, ¿eh? Porque, quiero decir, esa apreciación directa de los gestos, de las contradicciones, de las dudas y tal, forma más parte de lo que es la actuación judicial que la nuestra. Vale, Sobre vale, todo a la hora de fijar al final la posición de la sentencia, claro. vale. Oye, déjame que vuelva yo con el tema de policía, tal vez Sí, porque de una no tengo experiencia y de la otra sí. O sea, sí. sí que he tenido que ir en unas cuantas ocasiones como testigo a declarar a policía judicial. Sí. Eh, ¿Qué papel juega la policía judicial en un siniestro? Es decir, Mm, yo he estado en accidentes donde, bueno, pues ha mm, habido una investigación, técnicos del Instituto Regional, inspección de trabajo, han hecho su correspondiente informe y un día mm, recibes una llamada de teléfono, mm, mira, soy fulanito de policía judicial, quiero hablar con tal, bueno, pues te citan, vas allí y tienes bueno, pues una, una conversación, ¿no? Donde, mm. donde tú haces tu relato de hechos. Eh, y yo recuerdo en la última que estuve que dice, no, a mí lo que me interesa saber es si aquí hay responsabilidad penal o no hay responsabilidad penal. O sea, estamos en el caso de que ha habido un accidente, la policía te empieza a tomar declaraciones, esa investigación que entiendo que hace la policía y que luego va a vosotros, Ujú. forma parte como si se estuviera considerando ya una especie de asesinato, perdón por el lenguaje, o sea, Claro, a ver, piensa que lo especial que tienen los fallecimientos los fallecimientos en accidente de trabajo es toda la parte anterior a la producción del hecho, que es las posibles omisiones en materia de responsabilidad, ¿vale? Esa es la parte importante, pero el tratamiento de un fallecido, la policía judicial lo hace como si se tratara de cualquier otra muerte violenta, al menos la parte inicial. Es decir, tendrá que averiguar, tendrá que hacer un levantamiento junto con el médico forense, realizar una inspección ocular, dónde estaba el cadáver, como se está investigando un accidente de trabajo, tendrá que ver qué es lo que ha podido influir en la producción de esa muerte, si es consecuencia de una máquina, pues deberá de precintar la máquina, hacer las inspecciones oculares respecto de la máquina. Si en el caso de que se trata de una obra y hay una caída de altura, pues evidentemente tendrá que hacer las operaciones necesarias para que nosotros podamos comprobar que eso es consecuencia de una caída de altura y no consecuencia de otra cosa, y sospechamos que pudiera ser una caída de altura. Esa labor de investigación la va a hacer la policía judicial. A ver, es cierto que en esta materia todavía no se ha logrado, y es lo que se pretende, y más sobre todo desde el año 2023, en la que se elaboró un convenio para incentivar la persecución y garantizar la eficacia y la rapidez en la investigación de este tipo de delitos, que lo que se persigue fundamentalmente es conseguir una especialización de las policías judiciales en esta materia, teniendo en cuenta lo que decía al principio, que es lo que hay detrás, las posibles omisiones en materia de prevención de riesgos laborales, que es lo que caracteriza a este tipo de delitos, más allá del hecho pues bueno, del levantamiento del cadáver. Averiguar, pues eso, que la policía pueda conocer, eh, que lo conocen en muchas ocasiones, pero bueno, que no en todos los sitios lo saben, que es un servicio de prevención, cuál es el servicio de prevención que puede tener la empresa, eh, mm, qué trascendencia ha tenido la ausencia o no de ese servicio de prevención, cuál es la documentación que tendrá que recabar
como policía judicial de la empresa, el plan de prevención, la planificación de la actividad preventiva. ¿Qué significa todo eso? ¿Por qué se solicitan ese tipo de documentos y cuál es la importancia para luego averiguar la trascendencia que ha tenido en la producción del accidente? La normativa en materia de máquinas, porque hay que buscar el famoso marcado CE, pero porque hay que buscar también que esa máquina se ha adaptado al 1215, dónde puede aparecer, etcétera, etcétera, O etcétera. sea, que para los que no lo sepan, estamos hablando de un cuerpo de policía Mm. especializado, al igual que estáis vosotros. O sea, es policía Claro, judicial, pero especializada en investigación de siniestros laborales. claro, eso es lo que se trata de fomentar, que poco a poco se vayan creando, no sé si a lo mejor en todos los sitios, evidentemente, unidades de policía judicial específicamente destinadas a la investigación de accidentes de trabajo puede no ser operativo, pero sí al menos que tengan un conocimiento importante para que, bueno, pues para que entiendan qué es lo que se pide y qué es lo que tienen que averiguar para luego sacar sus conclusiones, que evidentemente cuando hacen los informes la Policía Judicial saca sus conclusiones y conociendo qué es lo que tienen que buscar y por qué razón, pues las conclusiones van a ser mucho más eficaces para nosotros y más importantes. Oye, y de todo lo que investiga la policía judicial, ¿vosotros llegáis a saber qué es lo para ellos lo más relevante? ¿Qué es lo que toman como puntos para ver? Dice, bueno, pues yo veo que esto es esto, o simplemente es el análisis de un proceso de investigación como si fuera un apuñalamiento, no lo sé. O A sea, ver, eso depende, quiero decir, depende el lugar donde se haya producido el accidente, la especialización, más que la especialización, la práctica que hayan podido tener en accidentes de este tipo y en la investigación de estos asuntos, y en algunas ocasiones los atestados de la policía son lo suficientemente amplios y contundentes como para darte una visión, pues entendemos que muy cercana a lo que ha podido suceder y en otras ocasiones, pues eso es simplemente una relación de las diligencias que han ido practicando y dejan el análisis de esas diligencias y bueno, pues el resultado final a nosotros sin llegar a una conclusión, pero yo creo que es fundamentalmente por eso, quizás por ese defecto en el conocimiento de qué es lo que se tiene que investigar. sí, sí, España es sí, un sí. territorio muy amplio y evidentemente pues no en todos los sitios afortunadamente se producen accidentes mortales con asiduidad para que se pueda llegar a crear una policía especializada. De la Pues misma manera que no existen órganos judiciales especializados, que es otra de las propuestas que se trata de conseguir. Órganos judiciales, de la misma manera que hay secciones especializadas en la Fiscalía, órganos judiciales especializados en este tipo de delitos. ojalá se consiga. Oye, ¿y esa investigación es distinta si es un accidente grave o si es mortal o el proceso es el mismo? El proceso es el mismo, El mismo, es ¿no? el mismo, es, Vale. es, es, es idéntico. Vale, entonces ha habido un accidente, se ha abierto una investigación que puede Mm, ir, si va por delito de riesgo, os va a vosotros, la iniciáis directamente. sí. Si es un accidente grave, mortal, entiendo que va primero vía Ujú, policía, se investiga y ujú. a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Empieza ya el proceso penal? Esto cómo funciona? O sea, ahora se abren las fases de instrucción, cuéntanos, porque yo creo que Mm. aquí es donde nos perdemos los que no somos abogados, nos perdemos totalmente. ¿Esto cómo Vale, a ver, funciona? sí, sí, Javier, a ver, la fase de instrucción comienza desde el momento en el que se abre un procedimiento judicial, desde el momento en el que se En el incoa momento un inicial. procedimiento judicial. El parte de asistencia ese del que hablábamos al principio inicia ya el procedimiento judicial e inicia la primera fase, que es la fase de instrucción, la fase de investigación. En esa fase de instrucción y de investigación, pues se incorpora el atestado de la policía judicial si se ha realizado. Se van a practicar, se va a incorporar el acta de la inspección de trabajo, los informes de investigación del Instituto Regional o del organismo autonómico correspondiente, el informe de investigación del servicio de prevención de la empresa para la que trabajaba el accidentado. Se van a empezar a tomar las declaraciones oportunas, declaraciones testificales, declaraciones de investigado. Se podrán incorporar otras periciales
yo qué sé, periciales, por ejemplo, respecto de estructuras. Pensemos en un derrumbe, periciales respecto de el funcionamiento de determinadas máquinas, periciales que fundamentalmente van a ser periciales de partes y consideran eh, que puede afectarles algo a la responsabilidad que se esté discutiendo. Todo eso es la fase de instrucción. Pensemos en un accidente con lesionado, no con fallecido, pero con lesionado, tendrá que haber un informe forense que determine cuáles son las lesiones que ha tenido ese trabajador. Se abrirá lo que se llama una pieza separada de responsabilidad civil, porque en el ámbito de este tipo de procedimientos, aparte de la acción penal, también se ejercita la acción civil, la acción dirigida a obtener una satisfacción civil, una indemnización para los perjudicados, bien sean familiares del fallecido o bien sea el propio trabajador afectado. Hablaremos luego de eso, pero entiendo Perfecto. que esa responsabilidad civil es Sí. complementaria a la responsabilidad civil clásica de toda la vida. Esta es una responsabilidad civil derivada del proceso penal. Esta es una responsabilidad civil derivada del delito, no Del delito. del Perfecto. delito. Eso es. No es, a ver, eh, no es la responsabilidad civil, digamos, pero que no es en sí una responsabilidad civil la que puede establecerse en los seguros de convenio. Los seguros de Eso es. convenio establece una serie de sumas para el caso de fallecimiento o para el caso de lesiones. Esas sumas son automáticas en el caso de que se acredite la existencia de un accidente de trabajo, pero no suman a la responsabilidad civil. ¿De Ujú. acuerdo? Una deriva del hecho de tener un contrato de seguro y la otra deriva del hecho de haberse producido un accidente. La cuestión de quién tenga que responder de la responsabilidad civil derivada del delito, pues es otra cosa. Quiero decir, responderá la empresa, responderá las personas particulares, responderá la aseguradora que pueda tener la empresa o los investigados que garanticen o aseguren frente a la producción de un accidente de trabajo en los que se haya visto implicada su profesión. Pero bueno, eso es otra parte. Son dos Ujú. cuestiones distintas, dos responsabilidades distintas. Perfecto. Oye, y en esta fase de instrucción, ¿qué os encontráis? ¿Qué problemas os encontráis? ¿Hay obstrucciones? Eh, ¿Qué os encontráis ahí? Primero nos encontramos fundamentalmente con un escollo que es el famoso artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que las investigaciones se tienen que realizar en el plazo de un año. Y cuando hablo de investigaciones, hablo de determinar, al menos inicialmente, quiénes son las personas que van a poder ser sujetos de responsabilidad penal contra los que se va a poder dirigir una acusación y tener la totalidad de las diligencias necesarias para poder apoyar esa acusación que luego se traslada al ámbito de juicio oral. Y puedes decir, bueno, un año es suficiente tiempo, pues ya te digo yo que no lo es. Pero ese año, No ¿desde lo cuándo es. empieza a contar? Desde el momento de la incoación del procedimiento. Ese plazo del año, en el caso de un parte de asistencia, comenzaría desde el momento en el que el parte de asistencia ha llegado al juzgado y se incoa un procedimiento para la investigación de este hecho. A lo largo de, a ver, es cierto que durante ese plazo de un año se pueden solicitar determinadas prórrogas Ujú. para poder ampliar ese plazo, pero ya digo, mm, ese es el escollo mayor. No sé si en la anterior intervención mía ya dije que la media de solución de este tipo de procedimientos está en los 4 años y medio, la media, ¿vale? Pues entonces nos podemos hacer una idea de lo que supone para nosotros ese plazo del año, porque, a ver, nosotros tenemos la obligación de impulsar el procedimiento, pero el impulso llega hasta donde llega, a solicitar la intervención judicial y la práctica de las diligencias. Pero no es el único procedimiento que tenemos, no es el único procedimiento que está en las fiscalías ni que está en los juzgados. Y lo que tú dices, escollos o obstáculos, pues a lo largo de la instrucción nos podemos encontrar con que se solicite documentación, la documentación de gestión preventiva básica, evaluación de riesgos, planificación, determinar quién es el servicio de prevención, cuestiones como muy básicas frente a las que evidentemente quien va a poder ser responsable
pues va a hacer lo posible para retrasarlo porque conoce la existencia de ese artículo. Mira, yo esto lo desconocía. O sea, es un año desde que se produce la incoación del proceso Sí, cuando hay accidente, grave o en cualquier, mortal, en en cualquier cualquier. procedimiento, Pero, ¿y si es por cualquier, delito de riesgo, ese año es cuando igual. empieza a computar? ¿Cuando sale Empezaría, el acta de infracción? no, empezaría a computar desde el momento de, en el caso de que hubiéramos presentado denuncia, desde que hubiéramos presentado denuncia y de la misma manera que el parte de asistencia incoa un procedimiento judicial, nuestra denuncia daría lugar a la incoación de un procedimiento judicial. ¿Qué pasa? Que con la presentación de nuestra denuncia en un delito de riesgo, evidentemente hay mucho avanzado. Ese plazo del año es más complicado que se termine sin haber practicado todo lo necesario. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido un plazo inicial para poder practicar y valorar si presentamos o no denuncia. También nosotros tenemos un plazo. El nuestro es más corto aún. Nosotros tenemos 6 meses para poder investigar y tomar una decisión final. Pero claro, una vez iniciado el procedimiento, ese plazo de un año, ya digo, es rápido Sí, que llegue ese año sin conocer a lo mejor a quién hay que tomar declaración como investigado. Piensa que en muchas ocasiones, cuando la declaración de investigado se produce una vez transcurrido el plazo del año, los tribunales consideran que esa declaración no es posible, con lo cual a ese señor o a esa señora, contra él no se puede dirigir una acusación. ya, Y no ya, se ya, puede ya. dirigir y no se puede dirigir. Mm, Ahí finaliza el plazo. Es cierto que nosotros tenemos la obligación de insistir en la toma de declaración como investigado porque consideramos que esa declaración no es una diligencia de instrucción, sino que es una diligencia necesaria que no está eh, que no está vinculada a ese plazo de un año. Pero bueno, como en esto y como en muchas cosas, los criterios a veces judiciales son distintos y con eso a veces chocamos, pero es con lo que tenemos que trabajar. Yo esto que nos estás contando, que va todo a partir del 324 de la ley de Sí, enjuiciamiento, para mí esto era totalmente nuevo. Incluso creo, fíjate lo que sí. te digo, hablando con inspectores de trabajo, Mm. yo no sé, porque cuando yo he tenido conversaciones con ellos, a mí esto no me lo han contado. O sea, dicen, no, no, yo doy traslado a fiscalía y esto ya se Claro. encarga fiscalía. O sea, pero yo no sé si esto, o sea, al ser tan específico vuestro, creo que es totalmente desconocido. O sea, nos estás dando aquí una primicia, ¿eh? Bueno, a ver, eh, vamos, no lo creo. Quiero decir, Para los técnicos de prevención, yo creo que ya. sí, ¿eh? A ver, respecto, cuando hablamos del 324, claro, a ver, la inspección hace su trabajo, hace su investigación y como te decía antes, una parte importante de nuestro trabajo se apoya en ese acta de infracción. Ujú. Claro, abierto el procedimiento judicial con ese parte de asistencia, digamos, y hasta el momento en el que llega el acta de infracción, a lo mejor han pasado 3, 4 meses. Esos 4 meses van corriendo en ese plazo de un año, con lo cual nosotros nos podemos encontrar con que al cuarto mes de haberse producido el accidente tenemos un, unos datos muy importantes que aparecen en el acta de la inspección de trabajo respecto a los que antes no se ha podido trabajar, ¿vale? Sí, Mm, sí. Y a partir de ahí tenemos que, pues eso, como decía al principio, desentrañar quiénes son y a quiénes vamos a tomar declaración como investigados, porque esa es la gran piedra de toque de todo esto. La declaración de investigado que no se haya practicado o que no se haya acordado su práctica en el plazo de un año, puede dar lugar a que luego a esa persona, contra esa persona no se puede dirigir la acusación, y no se puede dirigir la acusación, y no se puede dirigir la petición de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto, ¿sabes? Me está recordando, o sea, eso es lo que sería un defecto de forma. Me estoy acordando de, de ese tour que ganó Perico Delgado, que, que da positivo en un medicamento Probenecide, Ujú. que estaba prohibido en aquel entonces, pero él se entera por los medios de comunicación, no por el cauce oficial. O sea, esto es, bueno, pues se te han pasado los plazos, dice, bueno, pues han pasado los plazos, han pasado los plazos. O sea, Sí, sí, no. sí, 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 sí.
ha prescrito ahí. Quiero decir, Muy a ver, interesante. Y pedimos el organigrama de la empresa y a partir del organigrama de la empresa empezamos a ver quién es esta persona, se la llama a declarar, pero de esa declaración puede surgir que sea otra la persona responsable que no la teníamos en nuestro punto de ya, mira. Todo eso va comiendo tiempo y nos podemos encontrar con que al final, en ese escaso periodo de un año, pues no se pueda practicar la declaración. A ver, es cierto que no vamos a entrar a discutir ahora las bondades o no de este plazo de un año. Evidentemente, quien tenga la espada de Damocles de una investigación penal, pues quiere que el procedimiento, y está en su derecho, que el procedimiento se efectivamente. termine cuanto antes. Desde luego, lo que pasa que, claro, ese plazo de un año con el volumen de trabajo y el trabajo que este tipo de procedimientos y otros, por supuesto, tienen, mm, las especiales características, pues se queda corto, las cosas como son. Vale, ya ha terminado el proceso de instrucción. ¿Ahora qué viene? Vale, ahora entramos en una cosa que se llama la fase intermedia del procedimiento, ¿vale? ¿Qué es esa fase intermedia? Pues es Eso. una fase en la que se valora si el material de la investigación es lo suficientemente amplio, válido y contundente como para formular un escrito de acusación o acordar el sobreseimiento y archivo del proceso. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Pues evidentemente la defensa va a considerar que lo que se ha practicado en instrucción no es suficiente y va a pedir el sobreseimiento de la causa y el archivo. El fiscal puede hacer lo mismo. Si ha visto que del resultado de la instrucción no hay suficiente material, al menos indiciario, que es lo que se pide para poder formular una acusación, pues pide el sobreseimiento. ¿Qué sucede en la mayoría de los casos? Obviamente, si se ha llegado a esa fase, pues material indiciario hay suficiente como para formular una acusación. Defensa pide una cosa, fiscalía pide otra y el juzgado decide. El juzgado puede decidir archivar el procedimiento, con lo cual dicta un auto de sobreseimiento provisional o de sobreseimiento libre, o bien, si hace caso a la acusación del fiscal o a la acusación particular, dicta un documento que se llama auto de procedimiento abreviado. Ese auto de procedimiento abreviado sería el que cierra esa fase intermedia que permite formular los escritos de acusación de defensa. Si se hubiera dictado el auto de sobreseimiento, evidentemente, como todos los autos son susceptibles de recurso, reforma y apelación, y ahí hay una discusión. Que el juzgado ha acordado el sobreseimiento, pues la Fiscalía impugnará ese sobreseimiento y solicitará que se continúe por los trámites del procedimiento abreviado. Que es al contrario, pues evidentemente la defensa va a decir, no, no, oiga, que no hay suficientes indicios para pasar a la siguiente fase, con lo cual acuerde el sobreseimiento. Que se llega a ese dictado del auto de procedimiento abreviado, ya digo, eso nos va a permitir formular el escrito de acusación. ¿Qué es lo que debe de tener ese auto de procedimiento abreviado? Pues es importante porque el auto de procedimiento abreviado debe definir los hechos por los que luego se va a poder formular escrito de acusación, hechos y personas. Y, y claro, tú Ahí piensas ya, que, ahí ya metéis las posibles penas o todavía no, todavía no estamos ahí. Solamente decimos, oye, la fiscalía considera que Javier tiene responsabilidad penal en esto. Y ahí claro, a ver, viene todo eso descrito ahí. cuando nosotros nos dan traslado en esta fase intermedia de nuestra petición, de qué es lo que consideran los fiscales que deben de hacer, nosotros lo que hacemos es eso, es solicitar que se dicte auto de procedimiento abreviado porque entendemos que estas personas son responsables por esto, por esto, por esto y por esto. A ver, es cierto que en ese momento se tiende a aprovechar a indicar cuáles van a ser casi los hechos que luego van a aparecer en el escrito de acusación. ¿Por qué? Porque los hechos que aparezcan en el auto de procedimiento abreviado que dicta el juez son los que nos van a limitar a nosotros, a la acusación. Y limitar la acusación significa que si a una determinada persona no le hemos imputado algún tipo de omisión preventiva
que, como sabemos, tiene que integrar el delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316, nos va a impedir luego introducirlo en el escrito de acusación y, por lo tanto, luego no se va a poder discutir sobre él. ¿Vale? De ahí la importancia de los autos de procedimiento abreviado y de los hechos que contengan. ¿Por qué? Porque esto se ha aprovechado, lógicamente, por la defensa en el sentido de, oiga, que el juzgado ha elaborado un auto de procedimiento abreviado con unos hechos, pero luego el fiscal ha introducido otros distintos. Y eso a mí me produce indefensión. Y a partir de ahí, del dictado del auto de procedimiento abreviado, como todas las resoluciones se pueden discutir, ¿qué es lo que hacemos? Formulamos el escrito de acusación con los 5 o 6 apartados característicos del escrito de acusación, de hechos, delito, autoría, circunstancias modificativas, pena y responsabilidad civil. Dices pena. ¿Cómo se cuantifica la pena? Es una cosa que nosotros siempre decimos, oye, ¿por qué piden aquí 2 años, aquí 4? O sea, ¿cómo se cuantifica? ¿En función del daño? ¿Tenéis unos baremos, unos criterios? A ver, en el ámbito de los accidentes de trabajo, también yo creo que lo expliqué un poco en en la anterior intervención, hablaba de, o no sé si llegué a hablar de los concursos de delito, Sí. el concurso que se produce, pues bueno, en función de si se produce un concurso de normas o un concurso ideal de delitos, ahí sí que el Código Penal establece unas reglas de cómo ha de pedirse y de imponerse la pena. Pero dentro de esas reglas establecen una serie de horquillas penológicas, de tal manera que, por ejemplo, en el caso de un 316 y un delito de riesgo junto con un delito de homicidio, nos iríamos a una pena mínima de 2 años, 6 meses y un día, de 2 años, 6 meses y un día a 4 años. El fiscal dentro de esa horquilla se puede mover, es decir, puede solicitar 2 años, 6 meses y un día, puede solicitar 3 años, 3 años y un mes o 4 años. ¿En función de qué se hace? Pues fundamentalmente, no ya de la gravedad del resultado, que evidentemente ese resultado ya sabemos cómo es de grave, sino en función de la gravedad de las omisiones de la normativa preventiva que hayan integrado el 316, porque es una de las, es una de las razones por las que luego se puede solicitar e imponer una mayor o menor pena. Son los dos delitos, pues hay que valorar, la gravedad ya la tenemos, como decimos, del homicidio, pues hay que valorar qué gravedad ha tenido ese otro delito, en este caso el 316, las omisiones, para poder, pues eso, fijar una pena equilibrada. Y lo mismo sucede si estuviéramos hablando de un concurso normativo. Ahí no existe una regla. Bueno, la regla es que la pena es la correspondiente al delito, en principio, al delito que pueda ser más grave, con lo cual también sería el delito de homicidio, pero ya no partiríamos de 2 años, 6 meses y un día en un concurso normativo. Partiríamos de una pena de 1 año, porque el homicidio está castigado con pena de prisión de 1 a 4 años. Pues entre ese 1 y entre ese límite máximo de 4 años también nos moveríamos y podremos solicitar la que consideráramos oportuno, que siempre luego hay que explicar, obviamente, por qué se pide 1 año a por qué se pide 4. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a pedir una u otra pena? Vale, ya hemos pasado la fase intermedia, hemos hecho el escrito de acusación. Sí. Y si te parece, esta primera parte de la entrevista la cerramos con lo que vendría ahora, que sería la fase de enjuiciamiento, ¿no? Perfecto, sí. Venga, ¿qué estrategias se siguen por las distintas partes? Porque aquí estamos hablando ya del juicio oral, ¿no? Sí. Vale, ¿qué estrategias se siguen? Bueno, a ver, es que no sé, o sea, sí. como nunca he llegado allí, ¿sabes? Sí, nada, Simplemente nada. Mucho he mejor, tenido mucho esa mejor. suerte, o sea, dices, ¿qué es lo que pasa ahí en cocina? Bueno, pues a ver, es una cocina a veces muy, muy abierta, quiero decir, ahí las vistas son públicas y todo el mundo puede ver lo que allí sucede. Otra cosa son los supuestos de conformidad. En los supuestos de conformidad, evidentemente, esto es algo, son conversaciones anteriores al juicio, donde estamos hablando del juicio oral.
El juicio oral, lo normal es que se desarrolle pues, con la práctica de todas las pruebas que todos conocemos y la forma que vemos habitualmente. Pero a veces el juicio oral se puede terminar con una sentencia de conformidad. ¿Y Se eso llega a qué? juicio. Sí. ¿Eso ¿Eso qué es? qué ¿Es es? una Vale, la sentencia sentencia de conformidad, es, vamos a ver, que está todo el mundo conforme y si nos vamos o no? no, se pone todo el mundo de acuerdo en que a lo sucedido que aparece en el escrito de acusación se le tiene que dar una determinada respuesta. Es decir, eh, la defensa o la acusación particular hablarán con el fiscal y verán hasta dónde se puede llegar. Por ejemplo, en esa horquilla penológica, pues si tenemos una horquilla de 1 a 4 años y se ha pedido 2 años, pues por determinadas razones o por el hecho de llegar a una conformidad, se puede rebajar esa pena. Y a lo mejor esa rebaja de esa pena, pues sí le interesa a la defensa no entrar a juicio y poder enfrentarse a una petición de 3 años de prisión y llegar a un acuerdo con el fiscal, lograr una pena mínima dentro, obviamente, de los parámetros de los delitos de los que se esté acusando y no llegar a juicio y, ya digo, enfrentarse a ese riesgo. También existe evidentemente, la parte de la responsabilidad civil. En esa, dado que se van a discutir las dos cosas, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, el hecho de haber satisfecho la responsabilidad civil, pues puede ser un dato relevante para que la conformidad se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esa satisfacción de la responsabilidad civil puede considerarse como una circunstancia que atenúe o disminuya la responsabilidad penal del acusado. Consecuencia de esa disminución, se puede mover la pena dentro de esos límites, siempre y cuando que el acusado haya contribuido, obviamente, a la satisfacción de la responsabilidad civil. ¿Y esa pena es personal? Sí. Hay una pena también que hablabas antes de multa. Vale. La multa también va para, o sea, si me condenas a mí, tanto la pena como la multa, esa es para mí. Sí. Sí, 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 Vale, sí. vale, 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 Pongamos, vale, vale. sí, 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 las penas obviamente se piden a personas individuales, y si yo pido una pena de 2 años de prisión y 6 meses de multa a razón de 10 euros por día y cuota, la multa la va a tener que satisfacer la persona que haya resultado condenada, la persona física. Y no me la puede pagar la empresa, la tengo que pagar yo. En No teoría, puede, ¿no? En teoría, evidentemente la multa a quien se va a reclamar es a la persona física. De dónde obtenga vale, el vale. dinero, evidentemente ahí no nos vamos a, Como si no, no, pide un no no nos crédito. vamos a meter. Como si pide un crédito. Vale. Como si Oye, pide, efectivamente. pues, Claro, claro. A ver, de hecho, es cierto que, por ejemplo, a ver, el hecho de que un acusado al que se le reclama una responsabilidad civil, evidentemente, si se están reclamando importes importantes, imaginemos una situación de un trabajador, pues una tetraplegia, una hemiplegia, con pocos años de vida, podemos estar hablando de indemnizaciones de 400, de 500.000 euros, pues evidentemente el acusado a lo mejor no tiene ese dinero, pero sí hemos visto ocasiones en las que, no para satisfacer la totalidad, pero sí para satisfacer una parte importante, los acusados han solicitado créditos, pues eso, para que puedan beneficiarse de esa atenuante que te hablaba antes de reparación del daño, que es importante porque puede hacer que la pena se reduzca en una parte tan importante o tan relevante como para no traspasar el límite de los 2 años, que ya puede dar lugar a que la pena se cumpla dentro de prisión. vale, 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 vale. Bueno, si te parece, vamos a hacer una pequeña parada Vale, eh, y seguimos en 5 minutos, porque yo creo perfecto. que todo esto hay que digerirlo, hay que procesarlo y ahora Sí, seguimos. No os vayáis porque en 5 minutos viene la segunda parte.